Muy bien, familia, pues si tienes ahí la palabra, a mí me gustaría que tú la abrieras por el libro de los Salmos. Señor, hermanos, en esta mañana, bueno, pues bendiga, ¿verdad?, de una manera especial su palabra. Palabra que sea de edificación, como tenemos, hermano, en nuestro texto para este año, bueno, y años anteriores, y lo vamos a tener en años posteriores también, de edificar la iglesia, de edificar la iglesia, de edificación, edificación, de edificar la iglesia. Edificar la iglesia para, evidentemente, con un motivo, con un objetivo de bendecir al mundo. Nosotros seamos edificados para bendecir al mundo. El domingo pasado nos visitó un pastor, un misionero, ¿os acordáis? De Perú, estuvo aquí con nosotros, venía a visitarnos, pero el hermano compartió la palabra. Pero el domingo anterior yo compartía en un salmo también, que era el Salmo 27, con referencia a ese deseo del rey David. El deseo de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Como decía el David en el Salmo 27 que compartíamos, de estar en su casa. Y dice, esto he demandado al Señor, esto buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, para inquirir. Es decir, el deseo del rey David de estar en la presencia de Dios. Él buscaba solo una cosa, y es estar en la presencia de Dios. Buscar una cosa, quizás nosotros busquemos unas o varias cosas, pero David solo buscaba una, estar en la presencia del Señor, estar en su presencia. Y hermanos, yo quiero seguir hablando de la presencia del Señor, porque es tan necesaria en estos tiempos que vivimos, de que tú y yo estemos conectados al Espíritu, conectados a la revelación espiritual, conectados a la presencia del Señor, conectados a la atmósfera espiritual, donde el Señor se mueve, donde el Señor derrama, donde el Señor llena, donde el Señor cubre nuestras necesidades, donde el Señor te levanta, te anima, te da una nueva perspectiva, llena tu corazón de gozo, llevándose todo aquello que te retiene, que impide, y necesitamos ese fluir del Espíritu en estos tiempos que vivimos. Y más que el fluir, como en otras veces hemos compartí hace varios domingos sobre esa frescura, sobre esas corrientes de agua viva, sobre lo que necesitamos en estos días de calor, ¿verdad? ¿Y qué decirte en estos días de calor de poder tener cerca una buena sombra? Una buena sombra. Darte cuenta en medio de un desierto o quizás en medio de la playa como nosotros conocemos y que no tengas una sombra, ¿verdad? Y que no tengas una buena sombrilla. Es importante, querido hermano, hermana, en estos días de tanta turbulencia, de tanta tormenta, de tanto desenfreno en todos los aspectos, buscar una buena sombra que nos refresque. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo se morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Diré yo, Jehová, ¿verdad? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él es el que te libra, el que te sostiene, el que te fortalece. Es decir, ahí el salmista va a empezar a describir las características, el poder, lo que hace esa sombra que es la presencia del Altísimo, del Dios Todopoderoso, del Omnipotente. Es el que te libra, el que te da fuerza, el que te levanta, es el que te guarda, es el que te defiende, es el que te sostiene. Es la presencia del Altísimo, la presencia del Altísimo. Y yo solamente me quiero quedar en esta mañana con este verso que sabéis que en otras veces lo hemos compartido porque es un salmo precioso, pero que habitar al abrigo del Altísimo
Dice, morará. Y tú le puedes hacer una pregunta al texto, le puedes hacer una pregunta al versículo, ¿verdad? ¿Quién habita al abrigo del Altísimo? Y el mismo texto te lo responde. Dice, este morará, el que habite al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, estamos, como sabéis, en la época de más calor del año. En esta estación de verano, una buena sombra y un lugar fresco. Quiero decirte una cosa, no es que sea bueno, sino es que nos puede en un momento dado salvar la vida. Una buena sombra te puede salvar la vida en un tremendo golpe de calor que en cualquier momento tú o yo podamos sufrir. Una buena sombra. Hace poco, bueno, pues iba por aquí, por el barrio, iba para el supermercado y había unos chicos, ¿no? Trabajadores, pintores, ¿no? Con una grúa pintando una fachada. Y el chaval de la grúa, bueno, pues tenía una sombrilla, ¿no? Y yo lo conocía, total, que le di un saludo y le digo, qué calor, ¿no? Que ahí está la fachada. Dice, y gracias a Dios que tengo la sombrilla. Si no fuera por la sombrilla, si no fuera por la sombrilla, es decir, lo que es una pequeña sombra es cuando te está dando un golpe de calor. Y el salmista estaba pasando por momentos delicados. Él tenía enemigos fuera, pero también dentro. Como sabéis, el rey David tenía enemigos que tenías que enfrentar, que eran los filisteos y otros grupos, ¿verdad?, de guerrillas que había en aquellos momentos, pero también había enemigos aún dentro de su propia casa, las conspiraciones por el reinado y por el trono. Y David va a compartir esto que fluye de la revelación de Dios, ¿no? De decir, oye, si tú estás en el lugar correcto, si tú estás en la sombra correcta, esta sombra, esta presencia, este ser poderoso que es el Dios Todopoderoso, aquel que viene a nuestros corazones, es aquel que te va a poder defender de todo enemigo, te va a poder sacar de toda tormenta, de toda aflicción, de toda prueba, de todo aquello que tú estés pasando en tu vida. Pero tienes que estar en la sombra. Tienes que habitar dentro de la sombra del Omnipotente. Por eso, hermanos, el sol es muy bueno, ¿verdad? Como sabéis, el sol es muy bueno y necesario. Además, el sol es el único elemento, podríamos decir, que aporta una vitamina que solo lo da el sol. Y es la vitamina D. La vitamina D solamente la encontramos en el sol. En el sol es bueno. Yo sé que aquí algunos hermanos, bueno, pues cuando han ido al doctor le han dicho, mira, toma unos minutos el sol porque estás falto de vitamina D. Por ejemplo, mi esposa. A mi esposo hubo un tiempo que se hizo una analítica y le dijeron, mira, tienes falta de vitamina D, tienes que tomar el sol unos minutos todos los días, porque es donde únicamente puedes recibir la vitamina D. Si no quieres tener complementos, ¿no? Pero si quieres ser de forma natural, el único que te puede dar la vitamina D es el sol. Toma unos rayos de sol todos los días. Pero a la medida que es bueno, también el sol, si te pone horas y con calor abrasador de exceso de temperatura, te puede traer muchas enfermedades. Te puede traer quemaduras, te puede traer, bueno, pues en la piel, te puede traer, y lo más peligroso, ¿no? El cáncer, ¿no? El cáncer en la piel, ¿no? Te puede traer también esas quemaduras, la queratosis solar, las lesiones oculares, es decir, te puede salir manchas, etcétera, etcétera, etcétera. Piensa, mi hermano y mi hermana, piensa por un momento, en un día de mucho calor, de un sol abrasador. ¿Cuántos daría por una sombra y un lugar fresco? ¿Cuánto darías por un lugar fresco?
El otro día se fue mi mujer a la playa, un ratito, se fue con mi nieta pequeña y fue sin sombrilla, sin nada, y cuando llegó estaba chicharradita la pobre. Se ha llevado 2 o 3 días que no podía ni dormir. Ahí yo poniéndole cremita y en la espaldita y no podía dormir. Y cuando llegó a casa me dice que he echado de menos la sombrilla. Pero como yo no iba, no quiso cargar con la sombrilla, con la sombrilla, que la sombrilla la llevo yo. Pero llegó a casa y llegó así, y ya está un par de horitas en la playa. Daros cuenta con ese sol abrasador, horas y horas y horas y horas. Este salmo, hermano, el Salmo 91, el salmista, como he dicho antes, ha pasado por momentos de auténtico desierto, de calor infernal, de muertes, de enfermedades, de problemas, de ataques del enemigo, de pecados, porque ya había pecado y había ya escrito el Salmo 51, donde es un salmo de penitencia, el rey David pidiendo perdón por aquello que tuvo con Betsabé, ¿verdad? Y pide perdón. Es decir, es un salmo donde ya hay alguien que está acusado y que percibe el calor infernal de los ataques, del pecado, de la ruina, de las enfermedades, de la muerte, de todo lo que hay, de todo lo que tú y yo podamos recibir. Yo quiero que cuando tú estás bajo este sol infernal, bajo los ataques, ¿bajo qué sombra te cobijas? ¿Bajo qué sombra nos cobijamos? ¿Bajo qué sombra te cobijas tú? En la sombra del Omnipotente, la presencia de Dios, donde encontramos, es el único lugar donde encontramos el refugio, donde encontramos la salida para los momentos difíciles, donde encontramos aquel que con su mano poderosa nos levanta, nos socorre, nos fortalece. El que habita al abrigo del Altísimo, este es el que obtiene victoria, este es el que obtiene el socorro, este es el que obtiene la fortaleza. ¿Por qué? Porque estamos bajo su cobertura, ¿verdad? Tú y yo que tenemos móviles, algún día te podrás encontrar sin cobertura. No tienes cobertura, no puedes hacer nada. Por eso qué bueno es estar bajo la cobertura, qué bueno es estar bajo la cobertura de su presencia, qué bueno es estar en esa línea, en esa dirección donde el Señor nos indica, donde nosotros somos obedientes a lo que Él nos dice, a lo que Él revela en su palabra, a ese lugar de presencia, de sombra, donde nosotros podemos estar y estamos continuamente. Pero tenemos que estar. Y no os hablo de lugar físico, sino de un lugar espiritual. El que habita en ese nivel, en esa dimensión espiritual, en ese lugar secreto, es el que recibe esa sombra. Y déjame decirte por un momento rápidamente cómo es ese lugar. Quiero decirte cómo es ese lugar. Ese lugar secreto. En primer lugar, quiero decirte que es un lugar de relación, es un lugar de intimidad. Además, un lugar de revelación. Es un lugar de revelación. Es un lugar de revelación. Es un lugar de intimidad, de revelación, de revelación de las Escrituras, de relación personal. La tradición judía identifica el lugar secreto como esa nube que cubrió a Moisés sobre el monte Sinaí, allá en el capítulo 24 de Éxodo. Dice el libro de Éxodo, dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel.
Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aleluya. Y allí estuvo Moisés en esa presencia gloriosa del Señor. Si eres un lugar espiritual, pero en ese lugar espiritual cuando tú estás, cuando yo estoy, es el lugar donde tú recibes revelación. Es un lugar donde tú recibes el poder, el soplo del Espíritu. Es cuando el apóstol dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. No es algo físico, sino que es algo espiritual. Es el momento donde tú estás con Él, donde tú te encuentras con el mismo Espíritu, donde tú tienes esa relación de intimidad con Él y notas cómo el soplo del Espíritu empieza a fluir sobre tu vida y todo calor, toda tormenta se va disipando, se va yendo hasta que empieza a fluir el poder del Espíritu y te encuentras en un oasis tremendo y precioso. Aleluya. Es ese lugar, hermanos, donde la revelación la encontramos. Allí Moisés recibió la revelación de las tablas de la ley. La revelación es traída cuando estamos en ese lugar de intimidad. Cuando estamos en ese lugar solamente estás tú y su presencia. Y allí ocurren cosas maravillosas. Allí ocurren cosas maravillosas. Si tú lees Corintios, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 12, te va a encontrar el texto en que muchas veces se comenta donde dice que Pablo dice que fue tomado por el Espíritu, dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice que allí escuchó palabras inefables. Allí cuenta, en el capítulo 12, cuenta sus revelaciones. Estas revelaciones profundas del Espíritu, que lo llevó hasta el tercer cielo. Y eso lo recibimos cuando estamos en ese lugar de presencia, en ese lugar de revelación, en ese lugar de intimidad, en ese lugar de relación tú y el Señor a solas. Aleluya. Es un lugar de intimidad, es un lugar de intercesión, es un lugar de arrepentimiento, es un lugar de adoración, de un genuino agradecimiento donde reposa la gloria de Dios y se manifiesta su poder, se manifiestan sus dones, se manifiesta su gracia, se manifiestan sus capacidades, empiezan a manifestarse sus señales, sus milagros, cosas del cielo ocurren cuando tú estás en ese lugar de presencia. Allí estaba el profeta Ezequiel, cuando él recibió las visiones del Señor. La gloria de Jehová, cuando se le apareció a Ezequiel, él estaba en ese lugar de presencia. Cuando él recibe aquella gloria de Dios y aquellos carros de fuego, era la misma presencia de Dios donde él estaba. A Daniel le ocurrió lo mismo. Daniel estaba en esa relación, en esa intimidad con el Señor. Tenía esa relación con Él que desde jovencito, desde adolescente, él solamente quería agradar a Dios, no quería contaminarse con nada. Él sabía estar en ese lugar de presencia. Aun cuando el edicto de adorar a una imagen y a punto de perder la vida, él siguió orando 3 veces al día con sus ventanas abiertas, mirando hacia el cielo y hacia la dirección de Jerusalén. Aún con el edicto de que el que adorara a Dios moriría. Él fue adelante, porque él continuamente estaba en ese lugar de adoración, en ese lugar de presencia. Hay cosas poderosas, hermanos y hermanas. Hay cosas poderosas. Yo esto lo complemento, ¿no?, con la última predicación que di, porque cuando deseamos solamente estar ahí, en ese lugar, cosas grandes ocurren. Y yo quiero que tú y yo seamos francos, tú y yo, que seamos francos todos, sinceros, honestos como somos. Aquí no somos más ni menos, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en ese lugar y cuántas veces no? ¿Cuántas veces estamos en otros lugares? Y me refiero mentalmente, espiritualmente, ¿verdad?
y si no suceden más cosas en medio de nosotros, si no suceden más milagros en medio de nosotros, si no hay más señales en medio de nosotros, si no hay más gloria en medio de nosotros, es porque nos salimos de esa sombra, nos salimos de la sombra y nos refugiamos en otras clases de sombra. Hermanos, este lugar también es un lugar de santidad. Es un lugar de santidad. El Señor llama a Moisés en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, ¿verdad? Dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas, esta tierra es santa, ¿verdad? En Éxodo capítulo 3. Es un lugar de santidad. Es un lugar donde está el Dios Todopoderoso. Como nosotros hemos estado hablando en estos jueves de la persona del Espíritu Santo, de lo que Él hace, del trato, de sus características, de sus atributos. Es allí donde tú ves la manifestación preciosa de santidad del poder del Espíritu. Es en ese lugar. Por eso muchas veces nosotros no tenemos un temor adecuado, un temor santo, reverente, y es porque no tenemos muy claro la santidad de Dios. Y es porque no tenemos muy claro la santidad de Dios y es porque no estamos en ese lugar de presencia. Es un lugar, hermanos y hermanas, donde se encuentra esa presencia gloriosa que te conmueve, que te eriza el vello, que tú sin querer empiezas a decir cosas y ni tú mismo las entiendes, y empiezas a hablar en otras lenguas, y empiezas a adorar de una manera que nunca has adorado, y empiezas a llorar y no sabes por qué estás llorando. Lo sé, y quizás al momento empiezas a reírte y no sabes por qué te ríes, pero hay algo está ocurriendo, y es que te estás encontrando con la santidad de Dios. Hay algo precioso en ese lugar. Hay algo maravilloso. Dice que Josué, cuando se encuentra cerca de Jericó, sabéis que él está allí, en aquel monte, y frente a él dice que se le aparece un varón con una espada desenvainada y que ni más ni menos le dice ese varón que es el príncipe de Jehová, ¿verdad? Del ejército de Jehová. Y le dice lo mismo que le dijo a Moisés. Josué, mira, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está, santo es. La santidad de Dios. El apóstol Pedro recoge el texto de Éxodo, ¿verdad? El apóstol Pedro en su primera carta y va a decir que tenemos que ser santos porque Él es santo. Amén. Somos llamados a ser santos porque Él es santo. Amén. Hermanos, y el apóstol en Hebreos y también en Corintios lo va a decir que tenemos que perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Aleluya. Y cuando hay santidad, es porque algo continuo estar en el lugar donde somos tratados. Es algo continuo. Y cuando hay santidad, estamos siendo tratados. Cuando hay santidad, hermanos, cuando nos encontramos en ese lugar, son los momentos que tu vida y mi vida son tratadas por su mano. Que tu vida y mi vida son tratadas por su mano. Hermano, podemos tener iglesias con diferentes liturgias, comunidades, congregaciones, como tú lo quieras llamar. El Señor lo llama congregación, en eso comenzaron a decirle los del camino, pero Jesús dice iglesia, asamblea, eclesia, como tú quieras. Podemos tener diferentes liturgias, más modernas, menos modernas, más movimientos, menos movimientos, más luces, menos luces. Pero la santidad no debe de faltar. Es algo que nos diferencia de lo secular. La santidad no debe de faltar en una congregación limpiada por la sangre del Cordero y vivificada por el Santo Espíritu de Dios. Amén, mi hermano, mi hermana. Mira, es un lugar, en tercer lugar, y ya voy acabando, es un lugar de valentía, es un lugar de victoria, es un lugar donde tú obtienes batallas y donde tú en esas batallas obtienes victoria.
allá nos encontramos al joven David, allá en Primera de Samuel, y dice, añadió David, Jehová me ha librado, ¿verdad?, de las garras del león y de las garras del oso cuando se enfrentó con el gigante. Él también me librará de la mano de este filisteo, llega a decir David. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Si David, querido hermano y querida hermana mía amada, era un hombre que obtenía victoria y era valiente y se envalentonaba delante de los gigantes, aún dice delante de los osos y delante de los leones, te podemos ver a un David joven, un adolescente, porque aún los hermanos mayores lo menospreciaron, dijeron, mira, ¿tú para qué vienes aquí, niño? Permitidme esta expresión, ¿tú para qué vienes aquí? ¿A qué vienes? ¿A hacerte? Pero él tenía claro una cosa, que Jehová de los ejércitos estaba con él y que él se cobijaba en la sombra del Omnipotente. Él lo veía tú peleando con un oso, con un león, enfrentándose con un filisteo, pero déjame recordarte que inmediatamente cogía un arpa y adoraba y los demonios se iban. Era un adorador. David era un adorador. Conocéis a Saúl. Saúl dice que vino ahí un espíritu que lo atormentaba y tal. Y dice que David cogía su arpa, empezaba a tocar. De tal manera adoraba a Dios, de tal manera entraba en esa sombra, de tal manera el Omnipotente lo cobijaba, que cuando fluía esa adoración, los espíritus se iban y venía el Espíritu de Dios y reposaba la presencia de Dios. Y eso es porque cuando estamos en ese lugar de presencia, amén de ser un lugar de revelación, de intimidad, es un lugar de santidad, es un lugar que hay victoria, que te da valentía. Valentía, hermano, te da valentía. Déjame que os diga algo. Aquí está mi hermana preciosa llamada en la carne, amén de la fe, mi hermana May, nos conocemos. Yo era tartamudo. Bueno, es sinónimo, May, una cosa de otra. Es sinónimo. Hermanos, y me daba mucha vergüenza hablar en público. Y me diréis, ¿a ti? Que no te callas ni abajo agua. Bueno, pues me daba mucha vergüenza. Como a una hermana que está aquí, que la estoy mirando también. Me daba mucha vergüenza porque no podía hablar. Me encasquillaba y lo pasaba mal porque sabéis que después, bueno, pues las risas y demás, bueno, en fin. Y no podía. Pero el Espíritu me tocó. Y amén de sanarme, cada vez que yo he ido al púlpito, voy al púlpito, y por la gracia del Señor, los años que me quedé yendo al púlpito, siempre voy, y antes de subir al púlpito digo, Señor, en tu nombre. Señor, en tu nombre. Señor, en tu nombre. Y siempre he visto la mano de Dios sobre mi vida. Y he visto cómo esa presencia me ha dado esa sombra y me ha podido hacer de que yo sea valiente ante las adversidades, obtenga victoria ante las adversidades. Una hermana me dice, te vienes arriba cuando estás en público, además, cuando hay más gente, más, ¿no? Y cuando hay cientos de personas, he tenido la oportunidad cuando estuve en Argentina de predicar delante de muchas personas, y más porque está la presencia de Dios, hermano, que la presencia de Dios te hace de que tú, donde eras un cobarde, te haga un valiente, bendito sea el Señor.
el Señor, y toda gloria sea para Él. Porque nosotros no hacemos ni sabemos hacerla como un canuto. Además, somos infieles, mentimos, somos, en fin, pecadores, y fallamos, pero su gracia sobre nosotros. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero esa es la presencia del Omnipotente, del Todopoderoso. Él está con nosotros, Él está contigo. El lugar de su presencia es un lugar de valentía, es un lugar de victoria. Él te da la victoria, aleluya. Él te da la victoria. Solamente en el lugar secreto podemos obtener la valentía suficiente para obtener la victoria, aleluya. Bendito sea el Señor. Es un lugar, hermanos y hermanas, es un lugar de gracia, es un lugar de gracia, es un lugar de paz, es un lugar, podemos decir, un lugar de gozo. Su presencia es un lugar de gozo. Conocéis el Salmo, ¿verdad? Dice, en tu presencia, ¿qué es lo que hay en tu presencia? Plenitud de gozo, plenitud de gozo. Salmo, ¿verdad? Plenitud de gozo. Estamos en su presencia, estamos bajo su sombra, estamos en ese lugar. Es un lugar de gozo. Lo que hace falta es estar en ese lugar. Y tú me dirás, bueno, es que no es un lugar físico. Bueno, sí, yo estoy el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo está contigo. Pero quiero hacerte una pregunta, ¿tú estás con Él? Porque Él está contigo. Donde tú vayas, donde tú entres, aún en los sitios más oscuros que tú puedas entrar, allí Él va contigo. Allí Él va contigo. Pero la cuestión es, ¿tú estás con Él? Por eso, hermano, el apóstol Pablo confiesa tener un aguijón en la carne, ¿verdad? Ya en 2 de Corintios. Y es cuando dice, Señor, te he pedido, ¿verdad?, que esto me lo quite. Y el Señor le dice, mira, Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. 2 de Corintios, el capítulo 12, versos siguientes, ¿no? Hermanos, es un lugar de gracia. Pablo sabía estar en ese lugar de gracia. Pablo sabía cobijarse bajo la sombra del Omnipotente. Mira lo que te cuento en el capítulo 11, lo que él va a decir de su propio testimonio. Dice, son ministros de Cristo, dice, yo también, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros del río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, de la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en ayunos, frío, en desnudez. Hermanos, parece que Pablo, cuando tú empiezas a leer la biografía del apóstol Pablo, parece que ha sido el discípulo que más ha sufrido, que ha padecido, pero los atraviesa con una fe inquebrantable, con gozo, con paz, disfrutando de la gracia de Dios, aleluya. Cuando fue encarcelado, dice allá en el capítulo 16, cantó, adoró, y los grilletes se rompieron y salió en libertad, aleluya. Sufrió un naufragio en el capítulo 27, de hecho, todos les oyeron, obedecieron, fueron librados. Hermano, estaba en la prisión, él preso, estando él preso, y escribió, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos, aleluya. Estando él en la prisión, él pudo escribir, para mí el Cristo, el vivir y el morir es ganancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso solamente lo puede escribir alguien que estaba pasando todo eso, pero que estaba
refugiado en la sombra del Omnipotente, que estaba en ese lugar de presencia, aleluya, en ese lugar de presencia. El apóstol vivía en ese lugar de intimidad, de revelación, de comunión, de presencia de Dios. Para Pablo no era difícil hablar o vivir así, porque él habitaba al abrigo del Altísimo y su sombra lo protegía, aleluya. Él experimentaba la presencia de Dios de una manera indescriptible. Por eso pudo escribir en esa gracia que lo levantaba: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, es decir, convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Lugar de presencia, sombra del Altísimo, lugar secreto, donde tú te encuentras con el Espíritu, lugar de relación, lugar de intimidad. Amén. ¿Cuánto tiempo pasas en ese lugar? ¿Cuánto tiempo pasamos en ese lugar? ¿Cuánto tiempo pasamos en ese lugar? Acabo, en quinto lugar, este es un lugar de compromiso, de productividad, de frutos, de seguridad. Aquí se produce. Cuando tú estás en ese lugar hay productividad. Dice que en la última noche en que Jesús estuvo con sus discípulos, horas antes de su muerte, habló de un lugar donde ellos tenían que permanecer. ¿Sabéis cuál es? Él dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15. Agarrados a él, permaneciendo en él. El permanecer en Jesús, mi hermano, mi hermana, no es una opción. Porque solamente si permaneces en ese lugar podremos tener esperanza de ser productivos en el reino de los cielos. Si tú quieres ser productivo en el reino de los cielos, tienes que permanecer en ese lugar, que es el lugar de la presencia del Omnipotente. Durante su propia vida en la tierra, Jesús, el perfecto, el ejemplo para nosotros por antonomasia, no dejó en ningún momento de vivir en ese lugar secreto, cerca de esa intimidad y relación con su Padre. Vivir en ese lugar de presencia nos lleva a ser productivos, a ser efectivos, a ser comprometidos, a ser consagrados, a ser victoriosos. Acabo, mi hermano, mi hermana, con esta reflexión, ¿no? Podemos descuidar ese lugar. Podemos descuidar ese lugar. No sé si tú sirves en la iglesia o no sirves, pero sirvas o no, si tú quieres tener una vida de victoria, una vida de fortaleza, una vida de fe, debes de estar en ese lugar. Y aún más si sirves. ¿Por qué? Porque debemos de ser más ejemplo a los creyentes. Aquellos que adoran, no se debe de salir de ese lugar. Aquellos que adoran deben de estar
continuamente en esa sombra que cobije. ¿Para qué? Para que cuando se adore la presencia de Dios sea derramada de una manera poderosa y gloriosa. Aquellos que adoran tienen que estar en esa sombra continuamente. Aquellos que servimos tenemos que estar en esa sombra continuamente. ¿Por qué? Porque podemos descuidar ese lugar. Podemos descuidar ese lugar de presencia. Lo podemos, ya lo decía hace 2 domingos, pero te lo vuelvo a recordar, lo podemos hacer algo rutinario, algo común. Nos podemos acostumbrar. Y cuando nos acostumbramos a algo malo, ya no le damos el valor suficiente. Cuando parte alguien que queremos y se nos va, hay que ver si yo hubiera tal, ahora nos acordamos, ahora tal, ¿verdad? Ahora cuando lo echamos de menos, ahora cuando... Nos pasa eso, ¿no? Pero cuando lo tenemos no le damos valor, no le damos el lugar que se corresponde, el lugar que merece. Muchas veces nos pasa eso con la presencia de Dios. Estamos, bueno, el Señor está conmigo, voy, vivo, salgo, entro, como, tal. Y muchas veces descuidamos ese lugar de presencia. ¿Conocéis la historia de los hijos de Elí? El sacerdote Elí, ¿la conocéis? ¿Verdad? ¿Conocéis aquella historia en Samuel? Algunos sí, otros no. En donde había un sacerdote que era Elí, aquel que entró en la congregación, ¿verdad? Allí en el tabernáculo y vio a aquella mujer, a Ana, orando, ya anciana, que era estéril, y su marido era Elcana. Los padres de Samuel, y eran estériles, y ella dice que estaba orando, y Elí entra y se creía que estaba ebria, que se había tomado una copita, pero no se había tomado una copita, ella estaba en el espíritu, y Dios hizo un milagro y fue engendrada y tuvo a su hijo Samuel, y lo entregó en el templo para que sirviera, y allí está Elí, el sacerdote que está con Samuel en sus primeros años. Este Elí tenía 2 hijos, ¿verdad? Los conocéis, Ofni y Fines. Ellos estaban de guarda allí, hacían cierta guardia en el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios. Allí estaba la presencia de Dios en aquel tiempo. Allí estaba la presencia de Dios. Y ellos eran, en cierta manera, guardas de aquel sitio. ¿Y sabéis lo que hacían ellos? Dice que se acostaban con prostitutas en la puerta del templo. Daros cuenta cómo cuidaban donde estaba la presencia de Dios. Estos 2 chicos, estos 2 jóvenes murieron en una batalla. Y después su padre dice que sentado en una silla se desnucó. Eso fue profetizado. Habían descuidado la presencia de Dios. Se había hecho algo común. Se habían acostumbrado, era algo rutinario, no era algo extraordinario, sobrenatural, maravilloso, glorioso, la presencia de Dios conmigo, ¡wow! No, sino algo común, banal. Querida iglesia, querido hermano y hermana mía, para tu edificación y mi edificación, no salgas de ese lugar de presencia. No cierres esa sombrilla. No cierres esa sombra. No la guardes. Casi la mayoría de nosotros que tenemos coche tenemos la sombrilla detrás. En el capó guardamos la sombrilla y ahí la dejamos todo el año. No la guardes. No lo hagas algo común, algo natural. No te acostumbres a la presencia, porque como te acostumbres, mal. Es algo glorioso lo que tú tienes. Es algo maravilloso, es algo extraordinario, es algo sobrenatural lo que tú tienes. Es la presencia de Dios contigo. Amén. Por eso, mi hermano, esto no es un lugar físico. Es un lugar de intimidad. Es un lugar espiritual donde tú te encuentras con el Espíritu.
aún más, no es ni siquiera un momento, sino es una realidad continua y permanente, porque es el lugar donde mora la presencia de Dios, es la iglesia, es tu vida, somos tú y yo, morada y habitación del Espíritu, aleluya. Yo no sé tú, pero si tú estás ahí, yo diría amén fuerte, diría amén, amén, amén. Revelación, Pablo escribe, revelación del Espíritu, el Espíritu le está soplando y Pablo escribe, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora con vosotros? Y sigue escribiendo, ya en el capítulo 6, y dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis, y que no sois vuestros? Aleluya. Ya le pertenecemos a Él. Por eso el apóstol Pablo también pudo escribir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo quiero que tú en esta mañana medites ahí por un momento y pienses si te has acostumbrado a esta presencia. Si te has acostumbrado a esta presencia, ¿la has hecho algo natural o sigue siendo extraordinario en tu vida? Yo quiero que tú traigas a tu mente, que reflexiones ahora sobre tu vida y tú pienses, Señor, ¿estoy fuera de esta sombra o estoy dentro de la sombra? ¿Suelo estar en este lugar de presencia o no, Señor? Somos el santuario de Dios donde mora su Espíritu. Este santuario interior es un lugar de revelación, es un lugar de santidad, es un lugar de gracia, de gozo, de victoria, de fe. Este lugar es un lugar de sanidad, donde tu vida es sanada, donde las heridas de tu alma y de tu corazón son sanadas, donde el ungüento del Señor viene a lo más íntimo de tu ser a sanar, a curar, donde el poder de Dios viene a tu vida para levantar, para fortalecerte, para traer esa bendición del cielo, ese refugio de su presencia a tu casa. Este lugar es un lugar de cambios, es un lugar de transformación. Cuando estamos en esos lugares es cuando nosotros estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Contra más tiempo estemos en ese lugar, más vamos a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Porque es en ese lugar donde nosotros somos formados, como ese alfarero forma ese barro en las manos del alfarero. Es ahí donde somos tratados, es en ese lugar de presencia, es en ese lugar de intimidad, de revelación. Este lugar es un lugar donde somos tratados por la mano poderosa de Dios. Vive en esa presencia, mi hermano, mi hermana. Cierra tus ojos ahí en esta mañana. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos en esta mañana y ten un momento de quietud en el Espíritu, para que el Espíritu venga y te refresque y te tome y te hable a tu corazón y te diga lo que tú y yo quizás estamos haciendo mal o no estamos haciendo o tenemos que hacer. Seguramente que tú tienes que hacer cosas porque no lo estás haciendo, yo también. No te creas perfecta, mi hermana. No te creas perfecto, mi hermano. Porque no lo somos ninguno. Todos necesitamos ese trato, ese soplo del Espíritu, todos. 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 Pero si tú dispones tu corazón, si tú tienes esa actitud de búsqueda, de deseo, de estar en ese lugar como tuvo David, Dios va a soplar de su Espíritu y te va a bendecir, y te va a tratar, y te va a dar las fuerzas que tú no tienes. No quieras dejar las cosas por tu fuerza.
No quiere arreglar la vida por tus fuerzas. Es el poder de su Espíritu tratando y cambiando tu vida, transformando desde el interior hasta el exterior. Hay algo maravilloso en este lugar ahora. Hay algo poderoso. Hay algo poderoso. Esto hay que recibirlo en el Espíritu. Recíbelo en el Espíritu. Ve a ese lugar de presencia y dile: Señor, no quiero salir de tu sombra. No quiero salir de tu sombra. Ni en verano, ni en invierno, aunque nieve, no quiero salir de tu sombra, Señor. Porque es el lugar donde yo tengo que estar. Es el lugar que debo estar. No hay otro como Él. Pídele al Espíritu que sople sobre tu vida. Dile: Espíritu Santo, sopla. Espíritu Santo, sopla. Sopla. Sopla, Señor. Sopla, Señor. Sopla, sopla, sopla. 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 Dile: Señor, necesito llenura de tu Espíritu. Llenura de tu Espíritu. Llenura de tu Espíritu. Toca, Señor. Toca, Señor, nuestra vida. Oh Espíritu Santo. Espíritu Santo. Aleluya. Oh Señor, aleluya. Necesitamos un toque tuyo. 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 Toca nuestra vida. Toca, Señor. Toca y llena. Llena ahora, Señor. Llena, Padre. Llena, llena, llena. Llena, llena. Esta iglesia quiere más. Queremos más. Queremos más, más, más. Más de ti, Señor. Más, más, más. Más, Señor. Más. Más, Señor. Queremos más. Queremos más. Aleluya. 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 Levanta ahí tus manos. Levanta ahí tus manos y pídele al Espíritu que te llene, que te llene, que te llene, que te llene, que sople, que sople, que sople, que sople, que sople, que sople. Oh Jesús, sopla, sopla, Señor, sopla, 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 Señor, sopla, sopla tú, Señor. Llena, 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 Señor, llena, llena nuestras vidas. Necesitamos de esa visitación tuya. Visita, visita, visita tu iglesia, Señor. Nuestras vidas están necesitadas, necesitadas, necesitadas. Necesitamos de ti, Señor. Ese toque tuyo que viene, y que viene, y que viene, y que viene, Señor, y que viene. Empieza a tocar nuestras vidas. Empieza a tocar nuestras vidas, Señor. Tú te llevas las cargas, Señor. Lleva las tormentas. Tú haces bonanza en nuestras tormentas. Tú nos cobijas, Señor, tú empiezas a traer frescor del cielo sobre nuestras vidas. Tú empiezas a aliviar nuestro calor abrasador, nuestro calor infernal. Aquello que tenemos en el corazón te lo lleva y trae refrigerio del cielo, Señor. Tú estás llenando, tú estás sanando, tú estás levantando, tú estás conquistando nuestros corazones. Tú nos estás dando victoria, Señor. Tú estás prosperando nuestra alma. Aleluya, aleluya. Aleluya, tú te estás paseando en medio de nosotros. Una iglesia que te necesita, una iglesia que se humilla delante de tu presencia, una iglesia que reconoce al Dios de los cielos, al único digno, al único digno, al único digno. Aleluya, aleluya. Cordero de Dios, bendito sea tu nombre. Tú estás tocando, Señor, tú estás tocando, tú estás trayendo algo maravilloso. Algo grande viene, Señor, algo grande viene, aleluya, aleluya. Aleluya, toca tú, Señor. Oh, Padre, toca, llena, 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 más, Señor, más. Aleluya, aleluya, llena, Señor, llena esta vida. Llena, Señor, tu presencia. Trayendo algo maravilloso, Señor, algo maravilloso. Estás trayendo algo maravilloso, Señor. Estás trayendo algo maravilloso, Padre. Estás trayendo algo maravilloso. Tú estás llenando con tu poder, con tu gloria. Estás llenando con tu poder, con tu gloria. Llena, Señor, con tu presencia.
Derrama de tu gracia, de tu favor. Oh, Padre, mi hermana, dale fuerza, dale poder para seguir adelante. Oh, sácala de toda tribulación, de toda aflicción. Oh, Señor, quebramos todo yugo de esclavitud en el nombre de Jesús. Y tú traes un poder nuevo, tú traes algo nuevo sobre esta vida. Oh, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Atienda a mi hermana. Atienda a mi hermana, atienda a mi hermana. Oh, Señor, gracias, gracias. La lluvia del cielo sobre las vidas. Lluvia del cielo, tu presencia rodea de favor. Tu presencia rodea de gracia. Tu presencia es derramada. Tu presencia derramada. Aleluya, aleluya. Fuerza, mi hermano, Señor. Poder de tu espíritu, llenura tuya. Llévalo a esos lugares de presencia donde Él no quiera salir. Donde Él no quiera salir, Señor. Donde Él no quiera salir, donde todo le sobre. Donde todo le sobre. Y solo seas tú y Él. Tú y Él, Señor. Tú y Él. Visita a mi hermano en esta mañana. Visita a mi hermano en esta mañana. Visita a mi hermano en esta mañana. Visita a mi hermano en esta mañana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Tú eres aquel que sana. Tu presencia, tu presencia, tu presencia. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos. Tú sanas. Tú sanas. Tú sanas. Tú sanas. Tú estás sanando en esta mañana. 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 Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Te bendecimos, Rey, te bendecimos. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos. Te bendecimos, Dios de gloria. Te bendecimos, Dios de gloria.